Okay. Damas, caballeros, parte de su tarea moral para el día de hoy era la lectura del material. Pero ¿Cómo sí, les fue? Sí, ¿cómo les fue? algo confuso, pero ya con los ejemplos ya se veía un poquito más claro. Ok. Habla del nivel funcional del dominio, pero bueno, no es la primera vez que lo menciona, porque también Ujú. habla de eso cuando habla de la papelera de reciclaje, de que cuando hacemos eso elevamos el nivel funcional del dominio y eso se aplica solamente al dominio en específico, pero si hay otro dominio dentro del bosque, el nivel funcional puede cambiar, digamos así, o puede haber una diferencia. Exacto. Y no, bueno, abordando lo que dice Jorge, es bien confuso porque hace como que repite varias veces solo se puede regresar el nivel funcional en estos casos y lo repite como 2 o 3 veces, creo. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé. Algo que no me quedó muy claro, que menciona algo que no se puede establecer en la versión 2012 de Windows, pero no entendí bien, ¿Qué qué parte? explicó. Y no recuerdo bien ahorita. Bueno, Lo que pasa es que lo pone como traductor, pero cambia bastante lo que es el sentido de la traducción. Entonces, en sí, inglés así costó. definitivamente. Vaya. Voy a hacer así una serie de preguntas rápidas y después entramos en los detalles. Para comenzar, lo importante de la lectura era que vieran o que recordaran más bien, ya lo hemos hablado algo superficialmente. En realidad, como usted no es así tan complejo, tan complicado, y esto es como lo que les dicen, el manejo de las integrales y derivadas, o sea, es parte de la cultura general porque es importante, pero no es que lo van a estar ocupando en el día a día. Lo mismo sucede con el nivel funcional. Primero que nada, recordar, son dos cosas diferentes, ¿verdad? El nivel funcional del bosque y lo que es el nivel funcional del dominio. Eh, ¿Qué entendimos por nivel funcional del dominio? Yo, Ujú. vaya, creo que me voy a atrasar y voy a regresar a cuando nos dijo, creo que fue la tercera o la segunda clase, que nos dijo, ahorita quiero que trabaje en nivel funcional 2008 si no me equivoco, ajá, 2008, y hasta cierto punto, el nivel más bajo, ah, el nivel más bajo del nivel funcional de dominio, yo lo entendí como que ciertas opciones van a estar disponibles para sistemas operativos que ya no son, digamos así, soportados, que están dentro del dominio, para que puedan acceder a un entorno Active Directory. Exacto, exacto. Pero ahí entra una pregunta, y no sé si está bien o es cuestión de corregir, ¿verdad? De que, por ejemplo, dice que entre mayor sea el nivel funcional, menor, o bueno, es como entre mayor sea el nivel funcional, sistemas operativos que no son soportables por, no sé, si es un nivel funcional 2012 no van a entrar en un entorno Active Directory y tendrían que ser ajustes adicionales que si fuera un entorno de nivel funcional menor, como por ejemplo 2008. Ujú. ¿Eso está bueno o está malo? Está bueno. Puede ser mi duda. Ujú. Ok. ¿Quién más? De hecho, una de las cosas que también decía el libro es de que generalmente no es posible que se pueda bajar el nivel funcional del dominio una vez se suba. Ahora, Ujú. hay excepciones, por supuesto, que digamos, si se sube el nivel funcional del dominio a Windows Server 2012, es posible a 8R2, y que si Ujú. la papelera de reciclaje no ha sido habilitada en Active Directory, también se puede bajar el nivel funcional de 2012 a 2008 R2 o a 2008 normal o de todas las versiones de 2008.
pero que no se puede bajar el nivel funcional del dominio de 2003 para abajo, una vez se subió. Exacto. Vale. Fíjense por qué les pregunto esto, porque en ese sentido, por ejemplo, el capítulo me dice que los niveles funcionales afectan el trabajo, la forma de trabajar de Active Directory, y que son usados para habilitar características, pero en sí no concluyen un concepto per se. Por eso es que les estoy preguntando esto. Y sí, obviamente recalca, a media vez usted lo incrementa, decrementarlo no es así nomás, pues de hecho no se recomienda, de hecho no se debe hacer. Como decía a mi estimado Marcos y don René también, ¿cómo podemos entender el nivel funcional, ya sea de dominio de bosque? Simple, es la capacidad de tener disponibles ciertas características del entorno o no tenerlas disponibles, ¿ya? Por eso les decía ahí el libro, por ejemplo, una de las características que fue un boom cuando salió era lo de la papelera de reciclaje, pero ojo, implicaba subir el nivel funcional. Ahora, el nivel funcional, como lo platicamos en su momento, pues es un fiel reflejo de lo que son los sistemas operativos que se están ejecutando sobre los controladores de dominio. No se les va a olvidar eso, ¿verdad? O sea, yo puedo tener 20 servidores en el entorno, pero si solo 5 de ellos están ejecutando la función de controlador de dominio, entonces esos 5 servidores son los que me interesan para determinar el nivel funcional. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, de esos 5 servidores corriendo Server 2012, no importa que 3 o 4 servidores de base de datos, por ejemplo, estuviesen corriendo todavía en Windows Server 2008. Los que me interesan son los que ejecutan la función de controlador de dominio. Ok, ¿qué más? ¿Y el nivel funcional de bosque? ¿Qué más hallaron? ¿Qué más entendieron? Bueno, según lo que recuerdo, hace bastante énfasis en lo que es la replicación, que es que el nivel funcional del bosque como tal puede afectar ciertas cosas de la replicación, pero no sé si está bien dicho decir que es un poquito más permisivo o puede ser un poquito más, este, no sé, no es tan asequible o se adhiere al cambio, digámoslo así, no sé. Ujú. Porque, por ejemplo, vi que afectaba ciertas funcionalidades. Eh, Hablaba algo de membresías grupales para lo del cambio de nombre de dominio y algo de unidireccional y transitivos. Ajá, eso. Ok. Ya eso es entrando a las confianzas. Sí, También en el caso del nivel funcional del bosque, este está determinado por el nivel funcional de los dominios que pertenecen a ese bosque. Exacto. Y también hablaba de los sistemas de archivos, TFS y R. Hay otra letra en medio de la S, pero ajá, habla de eso. RS, creo que es. Ajá. Cabal. Ok. también nos decía que generalmente una vez el bosque ha sido, bueno, si el bosque ha sido elegido, no se puede bajar a otro nivel funcional, pero que siempre hay excepciones de acuerdo a las versiones que estamos utilizando, como con Server 2012, que puede bajar a 2008 R2 y otro par de ejemplos. Ok, pero en una manera controlada, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y de confianzas?
aprovechando que don René empezó a hablar de confianzas, ya entrando en confianza, ¿qué me pueden contar? Que está bueno, no sé cómo lo dirán en español, pero el trusting y el trusted, ¿verdad? Ujú. Trusting es el dominio que posee los recursos, y el trusted es desde el que damos acceso al trusting. Ok. Yo no sé si es el confiado y el que confía, no sé si sería así. Sí, confiado y confiante generalmente lo van a oír. Pues eso. Y decía de que, digamos, yo tengo, ¿cómo se llama esto? Ah, bueno, la cosa es de que si yo tengo, por ejemplo, eh, no sé, usuarios en un dominio, estos podrían ser asignados a otro dominio por separado. Ujú. Entonces eso se le llama confianza para Active Directory, en todo caso, o eh, a nivel de búsqueda o de dominio. No sé si está bien dicho así, pero es asignar recursos de un dominio hacia otro dominio por separado. Exacto. Más que todo, los partners de negocio, perdón. Vale, veamos entonces. Primero que nada, con los niveles funcionales. Ya les había mencionado, los niveles funcionales me van a determinar las características a las cuales yo puedo acceder o que voy a tener disponibles, ya sea en el dominio o en el bosque. Estos niveles funcionales de dominio y de bosque van a estar restringidos por los sistemas operativos que corren sobre los DCs. En este caso, 2012, incluso 2016, tienen sus propias reglas, pero partimos de que en algunos casos, como ustedes lo pudieron apreciar, todavía se le daba soporte a 2003. En el caso de 2016, pues ya definitivamente no, ¿verdad? Si ustedes van a leer un poquito la documentación, si tienen la oportunidad de leer un poquito documentación más vieja, van a encontrar que 2003 incluso soportaba ANT aún. Y con NT, que era algo que alguien preguntaba cuando veíamos el tema de grupos, al soportar NT, 2003 se convertía en un modo o en un nivel funcional interino. Y cuando hablábamos de interino, también surgía también la palabra nativo, y ahí era otro rollo lo que es la administración de los grupos. Ahí habían incluso más reglas de las que vimos nosotros. Ahora, sin embargo, recalco, esto es cuando usted se mete en el rollo de tener un NT todavía vivo, cosa que en nuestros días prácticamente es mentira. Es un 99.9% mentira que usted va a tener un NT. También la idea es la combinación de sistemas operativos que usted puede tener mezclados en lo que es cada uno de los niveles funcionales. Nos vamos a lo que son los niveles funcionales de bosques. Quiere decir, en un 2008, en un nivel funcional Windows Server 2008, se podría tener eh, sistemas operativos Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 e incluso Windows Server 2012 R2. Y así sucesivamente, en el caso de Windows Server, usted podría tener Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2016 R2, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de esto? Que es bastante repetitivo, pero el punto de esto es aclarar que los sistemas operativos pueden coexistir, sistemas operativos bien viejitos con sistemas operativos bastante actuales. El único detalle es que esos sistemas operativos viejitos van a estar limitando lo que es su capacidad de acceder a características administrativas. Por ejemplo, creo que se los mencionaba, si no aprovecho para hacerlo,
Por ejemplo, hasta que tenemos un nivel funcional 2012 hacia arriba, yo, por ejemplo, como administrador, puedo ir a consultar en la bitácora para determinar la hora de cierre de sesión de un usuario. ¿Ya? Eso no lo tenía en versiones previas. Ahora, consideren que eso es un dato que no necesariamente es muy confiable a efectos de auditoría o de prueba documental, claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que un usuario, si apaga de un solo el famoso chilindrinazo, lo que es la máquina, pues probablemente el sistema operativo no va a pasar por el proceso de cierre de sesión adecuado. Igualmente, en algunos casos el usuario necesita cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Entonces esto tal vez no es una pauta muy recomendable a efectos de auditoría, recalco, pero esa característica, esa posibilidad está con las versiones más recientes. Igual en el caso del bosque, en el caso de los niveles funcionales de bosque, por ejemplo, no me recuerdo si lo tengo en las diapositivas de más adelante, pero cuando usted ya tiene niveles funcionales superiores, usted, por ejemplo, puede hacer lo que yo en algún caso le decía como la característica de flexibilidad decrementada que usted tiene al manejar múltiples dominios. La posibilidad de que usted pueda mover completamente un dominio de un árbol hacia otro, por ejemplo. Usted lo puede hacer en los niveles funcionales más altos, porque ahí, claro, es de tener cuidado con los espacios de nombres DNS, con las rutas relativas, etcétera, etcétera. Más que todo con los distinguing names, cuando usted de carga masiva. Pero realmente se puede, realmente se puede. Esto que es lo que hemos hablado. Ok, y aquí van a ver, por ejemplo, algunas gráficas de lo que es, las funcionalidades que les he estado platicando. De 2008 en adelante, pues hay unos poquitos cambios, por eso no he actualizado mucho esto. Me interesa más que vean, por ejemplo, algunas características. Como ya lo hemos platicado, por ejemplo, las políticas de grano fino. Las políticas de grano fino aparecieron hasta 2008. En 2003, ya se lo he platicado varias veces, usted tendría que haber montado subdominios para bypassear esa política del bloqueo de cuenta, por ejemplo. Los controladores de dominio de solo lectura, esos aparecieron hasta 2003 en adelante. Bueno, el último logón interactivo en 2008. Por ejemplo, esta me interesa. Soporte de replicación de los sistemas de archivos distribuidos, Distributed File Services, para Sysvol. Ojo, estuvo disponible hasta 2008. No sé si se recuerdan de esto. En el Sysvol, acuérdense que está el template de las GPOs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En 2003 hacia abajo, usted tenía que hacer el proceso manual que yo le platiqué. Es decir, si usted modificaba el template en el DC02, usted tenía que venir, copiar y pegar hacia la sysvol del DC01. En cambio, con 2008 en adelante, usted ya puede levantar lo que es el proceso de sistema de archivos distribuidos para que entre controladores de dominio se estén replicando automáticamente la carpeta sysvol. La capacidad de redirigir contenedores de usuarios y equipos a partir de 2003. Ojo, redirigir los contenedores, el famoso comando que les platiqué. Acuérdense que, por ejemplo, cuando usted crea un equipo, más bien cuando usted anexa, más bien, perdón, ahí el léxico, cuando usted anexa un equipo al dominio, acuérdese que por default va a lo que es el contenedor computers. Entonces, la posibilidad de redirigir ese contenedor predeterminado, usted lo tuvo hasta 2003 en adelante. Y así sucesivamente. O sea, en este caso, resaltar lo que me interesa más es que quede claro el tipo de características que yo podría tener o no, dependiendo de lo que es el nivel funcional que yo esté ejecutando. Veamos si vemos casos, por ejemplo, la anidación de grupos. La anidación de grupos, eso usted la ha tenido prácticamente
desde los inicios del directorio, de Active Directory. Lo que es el manejo de grupos universales, esos han estado siempre. Conversión de grupos a globales y domain local. Solo acuérdense de la regla. Si ustedes lo tiene en global, ya no lo puede pasar de un solo a domain local, sino que tiene que pasar brevemente por universal y después lo continúa a domain local. Los objetos inodor person pueden tener password. Eso fue a partir de 2003. ¿Qué se acuerdan de los objetos inodor person? Objetos. ¿Cómo fue? Person. Estos de acá. Init or person. Que no se refiere a la autenticación para ciertos eventos o ciertas funciones dentro del entorno Active Directory. ¿Qué más? Eso es. Dice que son una especie de usuario, una especial tipo de usuario, pero no sé en qué se basa. Déjeme ver. Supuestamente el Linetor Person representa un tipo especial de usuario, como decía Rodrigo, pero este puede ser que haya sido migrado de otro servicio de directorio, porque pues digamos que se trasladó de un directorio viejo a uno nuevo, digamos que se actualizaron los servidores y se cambió el nivel funcional o algo por así, entendí. No sé si estoy en lo correcto o en lo equivocado. Sí, está bien. Ese es uno de los casos. Dice también que es un objeto equivalente al objeto de usuario, pero utilizado por sistemas que trabajan en LDAP, con LDAP. Exacto. Ojo, acuérdense que LDAP como tal es el protocolo, valga la redundancia, estándar para acceso a directorios. Entonces, usted, por ejemplo, puede tener uno de los casos más comunes y aún existente y pululando por ahí, si no lo conocen por cultura general, vayan a buscar un poco de él, Lotus. ¿Ya? Hay un montón de aplicaciones que están basadas en lo que era el sistema de autenticación de este directorio. Para que coexistan literalmente con lo que es Active Directory. De hecho, otro de los casos para estos objetos son por excelencia los clientes Mac. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los clientes Mac puedan hacer uso del protocolo, perdón, de acceso a lo que son recursos. Bueno, sí, por la no existencia de protocolo Kerberos en el caso de Mac. También mencionaba Linux en OpenDI. Exacto. O sea, en términos simples, es un objeto usuario que no es usuario, con algunas posibilidades de administración en lo que es el directorio, para tener compatibilidad con otros sistemas operativos, principalmente sistemas operativos que tengan integrada la capacidad de hacer uso de directorios. ¿Estamos? Sí. Vaya. Nivel funcional de bosque. Observarán, en realidad, a partir de 2008 no han habido mayores cambios. Como ustedes bien me dijeron, básicamente las mejoras han sido en cuanto a replicación, sobre todo el bendito catálogo global, para acelerar lo que son las búsquedas, definitivamente. De ahí lo que son las clases de esquema desaparecidas o difuntas, los tombstone. Si ustedes se recuerdan, hemos hablado, los cambios al esquema son irreversibles, esos sí son irreversibles. Pero a partir de 2012, usted, por ejemplo, mire, cree la clase vendedor y ya no la ocupe más. Si bien es cierto, no la puede eliminar,
pero sí la puede marcar como eliminada a nivel lógico. Es decir, a partir de un nivel funcional de bosque, 2008-2012, usted tiene la capacidad de hacer un borrado lógico de los cambios que haya hecho en el esquema. Ojo, el espacio en disco y todas las características siempre van a estar ahí, pero como recalco, al ser un borrado lógico, pues por lo menos usted no los mira. Las confianzas de bosques, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, se han mejorado a través de lo que es niveles funcionales superiores, sin embargo, siempre han estado disponibles. Replicación de valor enlazado, renombrado de dominios, por ejemplo. La capacidad, lo que les decía, de mover lo que es un bosque del espacio de nombres DNS. Y de ahí lo que es Federation Services y ojo con este modo de aplicación Active Directory. ¿Ya? Les recomendaría que le echen una leidita, no tanto por mí, sino por las características que me ofrece. Básicamente es un directorio, funciona como un directorio, pero no es un directorio. Entonces es bastante interesante a efectos de plantear escenarios de desarrollo, escenarios de posibles puestas en producción, hacer un modo QA, por ejemplo. Es bastante interesante. Ahí las confianzas. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué me entendieron por confianza? Sus lecturas. Como el acceso que se le da a otros dominios para los recursos en otro. Yo entendí que es la forma en la que se pueden comunicar entre sí sin, ¿cómo se diría? Sin estar que haya un impedimento que no se pueda realizar. ¿Ve? Es una forma como de abrir una puerta y decirle, va, por aquí puedes hablar conmigo. Exacto. Que pueden ser bidireccionales, entrantes o salientes. Ok. ¿Quién más? También, Bueno, hay dos términos para entender la confianza. Los dominios confiados, creo que lo mencionó René, y el dominio de confianza. Y creo que el confiado es como el dominio que posee los recursos y a los cuales se les puede tener acceso. Ok. también dice También, de que, bueno, dale. sí, las confianzas definen la relación de seguridad entre los dominios. Exacto. Que también que pueden ser internas o externas. Internas dentro de un bosque y externas fuera de un bosque. También menciona que son transitivas, es decir, o sea, si un dominio A confía con un dominio B, todos los dominios que pertenecen al bosque pueden confiar en el segundo dominio, en el segundo bosque, perdón. Exacto. Vaya. Confianza. La confianza parte de este hecho. Yo, por ejemplo, tengo acá lo que es el dominio B. Vamos a tener subdominio C. Confianza no es más que establecer un vínculo de comunicación que me garantice que yo puedo mantener comunicación con otro entorno y que es relativamente, claro, relativamente seguro, ¿verdad? Entonces, en términos simples, esto es bastante utilizado para lo que es el manejo de partners de negocio, como ya les había mencionado.
que si bien es cierto, no forman parte de un mismo entorno, sí necesitan establecer comunicación entre sí, de alguna manera. Ahora, la manera por excelencia es que, por ejemplo, el usuario que está en el dominio A pueda acceder a recursos, esta me gusta, a recursos del dominio B. Entiéndase, por ejemplo, carpetas o incluso en menor medida recursos, por ejemplo, de tipo equipos. ¿Ya? Es decir, que este usuario, por ejemplo, residiendo y conectado, logueado, autenticado cómodamente en el dominio A, pueda acceder a lo que es un recurso compartido que usted tenga en el dominio B o en el bosque en este caso. O que si este usuario por X o Y motivo se traslada de las instalaciones del bosque 1 hacia el bosque 2, él, por ejemplo, pueda hacer uso de máquinas o equipos en el dominio o en el bosque 2. Eso es a términos prácticos y simples lo que me da la confianza. Ahora, para esto, tenemos precisamente las reglas que ustedes me acaban de... hay lo que son 3 características que conste. 3 características en una confianza. La transitividad, la dirección de la confianza y el protocolo de autenticación. El protocolo de autenticación, que es con el que voy a comenzar, va a depender. En términos simples, el protocolo de autenticación, como ustedes ya saben, que utiliza por todos lados Active Directory, es Kerberos. El detalle es que este protocolo de autenticación no está disponible en todos los servicios de directorio. Por ejemplo, entiéndase Lotus, entiéndase Samba, por ejemplo, para que me comprendan con un ejemplo más actual. Samba, por ejemplo, no tiene la implementación de Kerberos. Entonces, dependiendo de si es un protocolo, un bosque compatible con Active Directory o no, se puede utilizar un protocolo de autenticación diferente. ¿Qué más? La transitividad. La transitividad, como decía don, el hecho de decir, si yo confianza entre el dominio A y el dominio B, quiero o no que exista comunicación y confianza entre el subdominio C y el dominio B. ¿Ya? Eso es lo que me decía don Gabriel, que es lo que me dice, si A, bueno, en este caso, si B confía en A y A confía en C, entonces al existir transitividad, B va a confiar en C. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Esto es si hay intransitividad de tipo bidireccional, ¿no? Ah, es que ese es otro, ese es otro pisto. Ese es otro pisto. Ok. Pero nótense cómo planteé la dirección. Si va del B hacia el A, ¿ya? Entonces, al existir transitividad, B confiaría en A, y dado que A confía en C, entonces B confía en C. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, si se dan cuenta, en este caso sería una dirección saliente visto desde B, en este caso. ¿Estamos claros? Sí. Y la otra característica de la confianza. ¿Ya? La dirección de la confianza puede ser entrante y o saliente, que es ahí donde hablamos de uni y bidireccional.
Unidireccional, como su nombre lo indica, ¿verdad? Solo va en un solo sentido y bidireccional va a ir en ambos sentidos. Ahora, con esto siempre el término que a veces tiende a confundir es un poquito lo de entrante o saliente, porque todo depende como usted lo vea, ¿verdad? Entonces la forma más fácil de verlo es de dónde soy yo el administrador. Si yo soy el administrador de este bosque, entonces probablemente en el escenario que les acabo de poner sería una confianza entrante, entrante desde B. Y si yo soy el administrador de este otro bosque, entonces sería una confianza saliente hacia lo que es este dominio A. Por defecto, cuando usted establece un subdominio, e incluso cuando usted establece un bosque y son parte del, perdón, un árbol y son parte del mismo bosque, entonces existe una relación de confianza implícita y de igual manera existe una confianza en dirección bidireccional. Ojo, pero esto es, vamos, lo que es un mismo bosque. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es un solo bosque, entonces A confía en C y C confía en A. Entonces en este caso es bidireccional. De igual manera, A confía en este nuevo dominio que es un árbol y este nuevo dominio que es un árbol confía en el dominio A. Ese es el escenario por default a la hora de implementar subdominios o árboles dentro de un mismo bosque. La confianza va a ser bidireccional. Ahora, cuando usted establece confianzas diferentes o confianzas entre diferentes bosques, ahí sí hay que tener mucho cuidado cómo usted quiere establecer lo que es. ¿Por qué? Porque ahí depende qué es lo que usted quiere hacer. Cuando usted establece esto, generalmente es porque si yo estuviera en el dominio A y yo establezco confianza con el dominio B, generalmente va a ser porque yo quiero que el dominio B acceda a algún recurso mío y de igual manera mis usuarios puedan acceder a lo que es algunos recursos del dominio B. Entonces la mayoría de las veces va a ser una confianza bidireccional. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, con nuestra superintendencia o con Hacienda, incluso algunas empresas por regulación legal eh, van a tener una confianza unidireccional, suponiendo que este dominio B fuera Hacienda o el ente regulador, hacia lo que es el banco o cual financiera, etcétera, etcétera, a efectos de que el regulador o el auditor o Hacienda pueda literalmente auditar y contarle las costillas a este señor. ¿Ya? Ese es el escenario más común en el cual usted tendría una confianza unidireccional. ¿Dudas, preguntas hasta ese punto? No. No hay. No. Vaya, nótese, voy a encender los controladores de dominio. Yo creo que nos echamos este tema de un solo. Si van a irme siguiendo, voy a encender el que les comenté. Bueno, mi controlador de dominio de batalla, el que siempre he trabajado, que es el controlador de dominio para el bosque GRE 2. Y voy a encender también, solo que le voy a dar un par de segundos de ventaja, otro controlador de dominio que les dije que lo iba a tener seteado, que va a ser responsable del bosque redes 2.local. Como ustedes ya saben, es responsable del bosque redes 2 local y es responsable del bosque redes 2.local. Entonces, por si me van a ir siguiendo, básicamente encender los bosques.
Cuando hablamos de las relaciones de confianza, hay diferentes tipos. Eso se los platicaba un poco en su libro. Y ojo, recomendado, por eso se los puse opcional. Todo el capítulo 25 es el que más abunda y ahonda en esto. Básicamente 4 tipos diferentes de confianzas. Yo las tengo, si mal no recuerdo. Acá. Primero, para ir en... ya se puso lento. En este mismo orden, decía yo, pero... Okay. Confianzas externas. ¿Qué me leyeron de confianzas externas? Que son las que se dan entre un bosque y otro. Ok. ¿Qué más? Queremos crear una confianza entre un dominio de un bosque y otro dominio de otro bosque, del mismo bosque, o no, de otro bosque. Necesitamos setearlo con confianza externa, porque así no tenemos que darle acceso a todo el bosque. Eso es lo que entendí. Ok. Fíjense lo siguiente, recalco, 4 tipos. Externas, de campo, entre bosques y de atajo, shortcut. Las externas. Bueno, vamos por partes. Observen, confianzas de bosque, 1. 2, confianzas externas, ¿sí? Y 3, confianzas de atajo o de shortcut, van a ser realizadas entre lo que son 2 bosques diferentes, pero que estén basados en Active Directory. ¿Ya? Reconocen estos 3 tipos, entonces el protocolo de autenticación Kerberos. Ahora, está el 4º tipo, que es una confianza de tipo acá, Kerberos, o de campo, que es aquella que ustedes van a poder realizar entre lo que es un dominio Active Directory y un directorio que no sea Active Directory. ¿Estamos? Sí. En la Sí. externa, en la de bosque y en la shortcut, ustedes van a trabajar con dominios Active Directory. Solo en esta de campo, ustedes no trabajan o reconoce que no, una de las partes no va a ser Active Directory. Veamos, la externa. La externa por excelencia es utilizada, como lo pueden ver acá, para establecer lo que es un atajo, pero ojo, un atajo entre un dominio, no necesariamente el bosque, entre un dominio de un bosque 1 y un dominio de un bosque 2. En esta externa usted no va a tener el concepto de transitividad. ¿Estamos claros? Sí. La más fácil, una confianza entre bosques. Una confianza entre bosques por defecto debería de ser transitiva y se basa en que usted, por ejemplo, va a establecer lo que es la relación de confianza entre las raíces de ambos bosques. O sea, acá va a existir por excelencia, aunque usted lo puede modificar, pero debería de existir por excelencia el concepto de transitividad. ¿Para qué? Por ejemplo, la raíz del bosque 1, al confiar en la raíz del bosque 2, también pueda confiar en el dominio Q, en el dominio P y viceversa. ¿Estamos? Sí. Sí. Estas 2 no me he metido mucho porque son las que les estaba platicando, que por excelencia en un bosque usted si levanta un árbol, existe confianza. Si levanta subdominios, existe confianza. Y la confianza shortcut
o de atajo, quiero que observen que es para establecer una relación de confianza entre lo que son dos dominios hijos dentro de un mismo bosque. ¿Cuál es el objetivo de este? Que usted no tenga que pasar por todo el canal de comunicación, por ejemplo, del dominio E al dominio D, de ahí al bosque, de ahí finalmente al dominio A. Por eso shortcut, para que usted llegue directamente. Generalmente es utilizado cuando, por ejemplo, por algún motivo, ya sea de negocios o legal, usted se ha visto en la necesidad de romper la relación de confianza, por ejemplo, entre el dominio raíz del bosque 1 y el dominio D. ¿Estamos claros? Sí. Okay. Okay. Y esta es la figura, cómo estarían trabajando. Ahora, en lo que es la configuración, veamos, equipos ya arrancaron. Vamos a arrancar. Ok, no. Pero no me acuerdo si dice eso. Usuarios y equipos. Ah, pues sí. Observen, en el server 12 tengo lo que es el bosque redes 2 local. Tengo una unidad organizacional consultores. Dentro de la unidad organizacional consultores tengo un usuario. Se llama Pedro el Malo. Si no lo conocen, vayan a buscarlo. Y voy a crear, por ejemplo, un grupo que se llame Global Consultores, por ejemplo. De ámbito global, de tipo seguridad. Y vamos a poner acá como miembro al señor Pedro el Malo. Ahí está. Entonces tengo un bosque con lo que es al menos un usuario y un grupo global. Y mi otro bosque, ustedes lo hemos estado trabajando y moldeando durante este tiempo. Por excelencia, a efectos de que perdí una parte, tiene asignado lo que es acá, al menos, un equipo anexado al que le hice el proceso de join. Como verán, o sea, es un bosque, no es un árbol redes 2 local, no es un subdominio, mucho menos, ¿verdad? Son dos espacios de nombres diferentes. Lo que sí, para no meterme nuevamente en temas de enrutamiento y toda la vaina, quiero que observen que el servidor 2012 lo he puesto en el mismo segmento de red en el que yo estoy trabajando, ¿verdad? Solo para recordar, por si no se acuerdan, mi servidor 2016 está trabajando en la 192, 168, 126, 11 y el servidor 2012 va a estar trabajando en la 126, 140. Como les recalco, esto es para no meterme en temas de enrutamiento. Si ustedes lo quieren hacer bien y bonito, pues es solo meter un enrutador o el servicio de enrutamiento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está claro el entorno? ¿Algo que tengan alguna duda? Solo manejamos, bueno, dos bosques diferentes, ¿verdad?
Dos bosques diferentes, exacto. Ok. ¿Alguien más? No. Vale. Fíjense, damas, caballeros. Tengo prácticamente 2 ciclos torturándolos con algo. La magia de todo esto, para establecer la relación de confianza, va a ser este señor, El famoso DNS. el famoso DNS. ¿Por qué? Porque quiero que observen, a la hora de que este usuario esté accediendo a un recurso compartido que está en otro bosque, ¿qué va a suceder? Aquí ya hemos hablado y le dimos duro a este tema, por ejemplo, saber si le va a tocar lectura, escritura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es diferente al bendito proceso de autenticación, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, si este usuario en su propio equipo, observen, ahorita el usuario estaría sentadito en un equipo del dominio A. Y él viene y // servidor, pleca, el nombre de la carpeta, se conecta a esta carpeta compartida, va a pasar por el proceso de autorización, ¿verdad? Va a pasar por el proceso de validación. ¿Quién hace ese proceso de validación? Kerberos. No, eso es autenticación. Ah, Validación, acuérdense que era determinar si tiene lectura, escritura, full control, modificar. en, en todo caso es el DC que es que, digamos así, ve la, ¿cómo se dice? La lista de permisos y de acuerdo a lo que tiene acceso o, sí, acceso, digamos así, el usuario de esa forma va a mostrarle el entorno, digamos así. Pero nótese, aquí estoy hablando de que el usuario está aquí en su máquina de escritorio, en su dominio, en su bosque. Y vía carpeta compartida se está conectando a esta carpeta compartida que está en el dominio B. Ah, pero en todo caso, porque no sé si tiene que ver también que lo está haciendo vía red. Vía Entonces va a red, tener, exacto. entonces va a tener ciertos permisos en su defecto. Porque según me acuerdo, red. Hace ese proceso. Ay, no me acuerdo. Gente, 16 personas. Segunda clase, si mal no recuerdo, de esta materia. Pero, ¿cómo fue la pregunta? ¿Quién evalúa? ¿Quién hace el proceso de autorización? De pleca server, pleca compartida. Sí, la autenticación por red, cabo. No. En ese caso es, Ajá. no sería en el BIOS, porque DNS, Es que no me están entendiendo la pregunta. Les repito, el usuario está acá sentado enfrente de su PC, en su dominio. Se va al cuadro de diálogo ejecutar, pleca, server compartida. Esa compartida está acá. Entonces, para cuando llega acá la petición de terminar, tiene lectura, escritura, full control, modificar, bla, 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 bla. ¿Quién hace eso? Esa es mi pregunta. Clase.
barbaridad. No tendría que ser el dominio B. ¿Pero quién? Y ojo, tenés parte de la respuesta. Es el dominio B. ¿Pero quién del dominio B? ¿Dónde del dominio B? O sea, sería el controlador del dominio B. ¿Seguro? Me estoy tratando de acordar. Porque sí sé que es yo sé que es en el controlador de dominio al que se quiere acceder. No. De antemano te digo que no. 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 Ay, ACL. ¿Perdón? Por las ACL. ¿Cómo así? O sea, para validarlo hay que autenticar, pero obviamente, ¿va? Y eso se realiza por la ACL. ¿El qué? ¿La autenticación? La validación. No es Kerberos el que lo autentifica, pues. No, es que la autenticación sí es porque pero la validación, como pregunta Lick, considero que es por las ACL. Exacto, dama, caballeros. De los primeros temas, autorización versus validación. po- La autorización no es lo mismo. ¿Sí? La autenticación, hablábamos. ¿Se acuerdan que incluso les puse el ejemplo de la tarjeta de circulación? Era auténtica, me dijeron, pero no era válida, ya en marzo. Entonces, ojo, son dos casos diferentes. Si el usuario ya está acá, ya pasó el proceso de autenticación. Es decir, lo autenticó su propio data store de Active Directory del dominio A. Ahora, el detalle es que al acceder vía carpeta compartida a este recurso, entonces va a pasar por el proceso de validación que lo va a evaluar la ACL. Ahora, en la ACL, como lo vimos como best practice, probablemente tendría que haber establecido los permisos sobre un domain local o sobre un universal, como ustedes prefieran su estrategia de administración. Si lo metí sobre un domain local, lo metí sobre su domain local, sobre un domain local, vamos, hagámoslo bien. Probablemente yo acá le di al domain local del, qué sé yo, compartida, lectura. Pero este a su vez tiene, qué sé yo, como lo vimos en su momento, el global de ventas, global de compras, bla, 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 ¿verdad? Entonces acá el objetivo sería, mire, yo por ejemplo voy a meter un global que represente la función que este fulano está realizando en el dominio A. Si ustedes vieron, por eso es que en el ejemplo o en el servidor de ejemplo, yo les decía que he creado un global que se llama auditores, o como le puse, consultores, es la cosa. ¿Ya? Pero ojo, ¿quién va a determinarme esa pertenencia al grupo consultores? El grupo consultores está aquí. Uno solo, por favor. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién va a evaluar la pertenencia al grupo consultores si el grupo consultores está aquí? no entraría ahí el hecho de que pero es que no sé si entraría ahí ya la parte de confianza, porque si estamos hablando de que el grupo consultores está de este lado, o sea, dominio A, El dominio A sería quien lo evaluaría, pero al mismo tiempo si está también en los grupos de G-Venta y G-Consultores, me imagino como que dice Randy también, y por lo de la confianza se estaría yendo también a preguntar. ajá. Veámoslo del otro lado. Creo que va a ser más fácil para aquellos que tal vez todavía no lo logran ver. Ojo, si este usuario se loguea en esta PC, ¿quién lo tiene que autenticar? Esta vez estoy preguntando autenticación.
¿Quién lo tendría que autenticar? Dominio A. ¿Quién del dominio A? Controlador de dominio. Un controlador de dominio, correcto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si este usuario camina, se va a Santa Ana? Ya no vamos a ir a comer a Santa Ana, por Dios. No se puede. Eso van a quitar la cuarentena, tal vez sí. Tiene que pasar algún día. Pues Ok. ¿Qué pasa si este usuario se va? Uy, perdón. Se va y agarra una de las máquinas físicas del dominio B e intenta autenticarse. ¿Quién tiene que autenticarlo? Autenticarlo. si Tiene va que ser, tiene que ser dominio el B, dominio A. ¿Cómo fue? Dale, Carlos. no sé si estoy, bueno, no estoy seguro, pero si va así como usted dice, a loguearse así como frente a la computadora, Ujú. yo diría que el dominio B quizás, pero no sé si entra la confianza que estaban diciendo mis compañeros. Lo autenticaría el dominio B si se autentica. Uy. Lo autenticaría el dominio B si se autentica, qué sé yo, como le puse Pedro el Malo, ¿verdad? Si se autentica Pedro el Malo, dominio B.local. Pero lo que buscamos es que se autentique Pedro el Malo @dominio A.local. Ah, Ser de esta manera, ¿quién lo tendría que autenticar? el dominio A. El dominio A. ¿Quién del El dominio dominio A. A? ¿Y quién del dominio Controlador de A? dominio. Cualquier controlador de dominio del dominio A. Exacto. Entonces, ojo, lo que quiero que vean en estos dos casos es que independientemente que la acción se va a estar realizando en el dominio B, así como lo estamos planteando, en realidad se le van a tirar consultas hacia el dominio A. Y ojo, para identificar la pertenencia de un usuario a un grupo específico, ¿quién debería de auxiliarme a determinar Pedro el Malo pertenece a consultores? Es más, ¿quién debería de auxiliarme en el proceso de autenticación para decir Pedro el Malo en realidad es parte de la población del dominio A? El DC0, bueno, el DC de cualquier DC del dominio A, porque es en donde se creó, pues en su defecto, Ojo, donde está alojado. ojo, ¿cómo va mi pregunta? Para saber que Pedro el Malo es parte de la población. Y para saber que el señor Pedro el Malo es parte de consultores. Ir a buscar el grupo global que creamos y ver si está ahí. ¿El Security ID? ¿Qué más? Los security ID del usuario y de la, ¿cómo es que se llama el otro? Y del ticket granting ticket. ¿El grupo? No. Es que sí, pero ¿a quién se le va a preguntar esto en realidad? Cuando un usuario, por ejemplo, busca un grupo, cuando un usuario busca una impresora en red, cuando un usuario busca una carpeta compartida, ¿a quién se le tira Funciona como con DNS, que es si no le pertenece a este dominio, se busca en los otros dominios que están cerca. Podría ser, pero más al revés, o sea, porque es que primero se le pregunta a alguien específico. Pero no se le preguntaría primero a las ACL. A las ACL para efectos de identificar su permiso realmente efectivo, su nivel de acceso. Pero antes de eso, ojo, en la ACL yo tengo que tener claro el ticket granting ticket, por eso entiendo que me están mencionando el token.
Pero ¿cómo se genera entonces ese token para determinar este señor Pedro el Malo pertenece a consultores, pertenece al domain local compartida lectura? Cuando inicia sesión, por ejemplo, si está en el domain B, cuando inicia sesión, obviamente como no es el asignado para autenticar a ese usuario en ese domain controller, se va al A y el A agarra el ticket granting ticket del Pero este DS0, le del metería el DS. de consultores. Ah, ¿cómo fue? Este le metería el de consultores. Véanlo con el paso de autenticación si quieren, primero. O sea, en ese caso sí, o sea, vendría el DCDB y diría, este no está en mi población de este DC. Entonces va y consulta a otro. En este caso, ese otro sería DSA. ¿Quién? DSA y DSA haría, no sé si estaría correcto decir esto, pero haría un barrido de todo a lo que se, digamos así, a lo que Pedro el Malo quiere acceder en DCB y ahí añadiría en el ticket grande ticket si tiene o no. ¿A quién le va a consultar? Todo lo que me has dicho es correctísimo, pero ¿a quién le va a consultar? Al KDC. No. No, ok. No. Al directorio. ¿A qué parte del directorio? ¿A qué elemento del directorio? System Ball. No. Ay. Don Marcos, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Quién era quien que estaba involucrado? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que tuve un no, estaba dormido, mira. No. ¿Quién me dijiste que estaba involucrado? ¿Me dijiste el famoso? Ok, entonces repito la pregunta. Cuando busco un recurso, cuando busco una impresora, cuando busco cualquier recurso. Muy bien. Perdón, ¿y tú ahí? Me escucha bien. Lejos, pero te escucho. Póngale mute. Bueno, estoy hablando de millones o billones de dólares porque les va a decir que la economía de Estados Unidos es más grande que la de El Salvador. No, Estados Unidos es el Estado. Se escucha. Señores. Se escucha. Oigo más duro en allí que en... Sí. Hemos solicitado el 10% para Pues sí. todo el año. No el 20 para 4 meses. El 10% todo el año. De eso se autorizó. ¿El edad? En el caso de la autenticación. ¿Qué? En caso de buscar un recurso. Porque ellos siempre hacen el juego de autorizar. Ahí hace los puntos más fáciles, señorita. Y luego nos lo ratifican que ustedes lo publican algo. Bueno, ya los hice mucho sufrir, hombre. Vamos a ver si con las siglas. El catálogo global. Exacto. Se tiene que tirar una petición global catalog dominio a perdón, global catalog tsp a local, y en este caso sería ldap.tsp.dominio.a.local. ¿Ya? Ya. Pero, lo bonito de todo esto es que para esto hablamos nuevamente del bendito proceso de resolución DNS. ¿Qué es lo que necesito en realidad para que esto avance? Para que esto sea procesable por DNS.
Vuelve la misma historia, el bendito local resolver, el caché, bla, bla, bla. Se tira al DNS. Este PC, por ejemplo, a la hora de autenticarlo, vería es un usuario de otro dominio, entonces necesito resolver el otro dominio. Le preguntaría a su servidor DNS local, que sería el domain controller del dominio B. ¿Y qué es lo que necesita el dominio B para poder resolver? Ojo, ni siquiera esto completo, sino para poder resolver esto. Dominio A.local. Resolver el nombre del de resolver el nombre vía DNS, lo que es el ¿Qué domain. necesita para resolver el nombre DNS? El archivo de recursos. ¿Cuál archivo? Es un archivo que está en la zona PKMS de Epic. Pero la MSDCS es para el mismo bosque. Lo ocuparía, por ejemplo, cuando quiero resolver de aquí para acá. Pero el problema en ese caso es que resuelvo de aquí para acá y son dos bosques diferentes. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué necesita este controlador de dominio, que a estas alturas ya sabemos va a ser por excelencia el servidor DNS de esta PC? ¿Qué necesita para resolver dominio A.local? No sería. Existe el archivo de recursos SRV mapeado con ese nombre. Podría funcionarte, pero no me gusta esa solución. Porque no sé. ¿Qué es lo que va a buscar? El servicio. Y el servicio te lo puede estar proveyendo uno o más servidores. El servicio LDAP, el servicio Global Catalog, el servicio Kerberos, etc. No tendría que ir a buscar el maestro. ¿Cuál maestro? No estoy Espérame, seguro. para terminarle a Carlos, porque el problema de hacerlo mapeando yo acá el registro de SRB es que yo tendría que conocer de antemano las direcciones IPs de todos los controladores de dominio del dominio A que sirven el LDAP, que sirven Global Catalog, que sirven Kerberos. O sea, por eso que no me gusta. Que puede llegar a funcionar, pero necesitas estarle preguntando al administrador de acá, mira, ¿cuáles son tus IPs? Y si este baboso cambia una dirección IP y no me avisa, ya me colapso aquí. Entonces, por eso les repito, ¿qué necesita este controlador de dominio para poder resolver el dominio A.local? La última, tal vez llego a pegarle una adivinanza, pero sería buscar la copia del catálogo global y ver ahí si se encuentra ese servicio. Y si no lo encuentra, irse al maestro. Y si, suponiendo que el maestro es DCA, ahí lo podría resolver. Va, pero es que creo que hay dos conceptos revueltos ahí. Por ejemplo, a este tú le vas a ir a preguntar como servicio Global Catalog, ¿existe o no existe un Pedro el Malo? A este, como servicio LDAP, le vas a decir, valídeme que existe un Pedro el Malo. Pero acá mi pregunta es, que es diferente,
que necesita el controlador de dominio del dominio B para resolver el nombre dominio A.local. Ya esto es a nivel de DNS. O sea, si hablamos en cuestión de DNS, buscar de manera, no sé si sería ese proceso, pero tal vez, va. Si hablamos en cuestión de DNS, ir a buscar de manera local, de manera de caché, siguiendo el proceso que ya sabemos de DNS. Si hablamos de eso, intuiría yo de que primero se va al local resolver. Si no encuentra nada en el local resolver, busca caché, no hay nada en caché, se va a un servidor asignado, y si no, última instancia reenviadores, o se va hasta el raíz. Ya la parte de reenviadores te la valgo. Querer estrangular, sobre todo porque es mejor. Dama, caballeros, DNS básico. Simple y sencillamente. Necesito poder determinar los NS que respondan por el espacio de nombres dominio A.local. ¿Ya? Entonces estaba encaminado en ese proceso, o sea, seguir el proceso de resolución de nombres por medio de local resolver y todo lo que ya sabemos. El detalle es, hasta que sepa quién es el NS, le va a poder ir a preguntar, mira, ¿quién sirve LDAP en tu dominio? ¿Quién sirve Global Catalog en tu dominio? ¿Ya? Ok. No, nos vamos a quedar hasta acá, pero solo para dejarles ahí la duda. ¿Cómo asegurarse que este controlador de dominio en su función de servidor DNS del dominio B pueda encontrar este controlador de dominio como el responsable, como el name server del dominio A? Recuérdense algo, estos son bosques Active Directory, no es dominio DNS público. ¿Ya? O sea, aquí la opción de las sugerencias de raíz no la tengo disponible. ¿Estamos? Sí, o sea que tendría que ir uno por uno hasta ver cuál es el que cae, que va a dar la... Lo que quiero, pero lo que quiero es que piensen, ¿cómo haría para que este controlador de dominio en su función DNS sepa que este controlador de dominio en su función DNS es el name server del dominio A? Quedémonos hasta acá, lo hablamos mañana, ni modo. Ya vi que nos quedamos un poco cortos, pero lo hablamos mañana para hacerlo bien y despacio. Mañana va a ser corto realmente, porque ya solo quiero terminar esto. Pero piénsenlo, recalco. Este controlador de dominio en su función de DNS del dominio B, ¿cómo hacer para que sepa que este controlador de dominio en su función DNS es el name server de este dominio A? Y recalco, sugerencias de raíz no es una opción. ¿Por qué? Porque sugerencias de raíz involucraría ir al Internet público. ¿Estamos? Sí. Y de paso, por si me van a ir siguiendo y no lo tenían ahora listo, tengan listos los dos bosquecitos, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Voy a detener la grabación. Quedémonos hasta acá, damas, caballeros. Ha sido un gusto.